Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al episodio número 26 de Coffee Tech Insights. Hace alrededor de 4 meses, en el episodio 10, estuvimos hablando de cómo la tecnología está reconfigurando nuestra experiencia sonora. Allí conversamos con el ingeniero acústico Rodrigo Leiva y hablamos de su experiencia trabajando en temas de acústica y de música en producción de obras propias. También escuchamos algunas de sus composiciones y también con él conocimos un poco de la tecnología que se usa actualmente para producir y componer música, así como también tecnologías para la medición de ruido. Pero hoy vamos a ampliar un poco más esta temática que a mí me parece fascinante. Como les comenté hace unas semanas, me tocó asistir a un seminario en Suecia y en Finlandia, y allí, entre distintas personas que conocimos también a un chileno que está inmerso en el mundo de las llamadas Music Tech. Para mí es una sorpresa, este término no lo conocía antes, y si ustedes no han escuchado sobre este tema, en unos minutos les vamos a contar un poco de qué se trata esto, si es que no lo han visto en la reseña que dejamos hace un rato. Y de esto entonces vamos a hablar hoy día en Coffee Tech Insights. Y para los que ya están recién uniéndose a estos episodios, les cuento que Coffee Tech Insights es un break que hacemos aquí tomando un cafecito como este que tengo acá, donde hablamos de tecnología e innovación de forma sencilla, donde buscamos destacar el lado positivo de estas tecnologías y disciplinas y acercándola a todo público como una herramienta que sea beneficiosa para todos. Bueno, mi nombre es Carolina Lagos, soy ingeniero de software y hoy conversaremos con Félix Barros, a quien veo que ya está conectado. Así que... Hola. Hola, ¿cómo estás, Félix? Bien, ¿y tú? Aquí instalándome en el estudio para estar tranquilito. Oh, mira, qué genial. Oye, ¿allá es de noche ya o todavía los días son tan largos como cuando estuve? Hoy en verano siempre es de día, así que Wow. todavía está de día. Oh, wow. Sí, porque allá tú estás en Helsinki para la gente que te va conociendo, y allá son como las 9:30, ¿no? Un poco más. Las 8:30. De las 8:30. Ah, ya. Claro, en verano Super, tenemos la máxima diferencia horaria. Después, o sea, en el verano de acá. En el invierno de acá estamos a 5 horas y ahí, bueno, estoy más cerca del horario de mis colegas, de mis proyectos que tengo en Chile todavía andando. Bueno, sí, pues difícil igual trabajar con un horario así como tan distinto, pero para las personas que se están conectando y también para los que nos escuchan después de la grabación, les cuento que Félix es ingeniero en diseño de productos de la Universidad Santa María, es Business Developer Manager en Neural DSP Technologies en Helsinki, también es CEO y co-founder en Evento Medido y también es fundador y actualmente embajador de Mustache, el cual es un gremio de Music Tech de Chile, y por lo que me contaba Félix es la primera asociación Music Tech del mundo. Eso me causó curiosidad. Así es. Wow, así que bueno, dicho esto, veo que yo encuentro que tenemos un invitado así genial, que tiene mucha experiencia y además toda una historia que contarnos, así que oye, te doy muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, porque es tarde y te das este tiempo para tomarte este cafecito aquí con nosotros en este día jueves, que acá está bien nublado y mañana va a llover en Santiago. No, encantado de conversar y encantado de haberte recibido acá, de haber podido hacer una junta con esta comitiva chilena de innovación que nos pasó a ver. Sí, fue entretenido eso, pues. Ahí nos encontramos en la embajada y después me acuerdo que hubo una junta era como un bar, algo así. Sí. Yo fui un ratito. Quería preguntarte un poquito sobre tus inicios y motivaciones, ya que como comentaba inicialmente, eres ingeniero en diseño de productos. ¿Eres de Valparaíso? Porque vi que estudiaste Sí, ahí. de Viña. De Viña, ya, claro. También, bueno, chileno. Y considerando todo esto, la pregunta que cae es como, ¿por qué te interesó esta carrera, comenzar y continuar después tu carrera en la industria de Music Tech? ¿Por qué te interesó también fundar lo que es Mustache o también tu emprendimiento de Evento Medido? Que nos cuentes un poquito de toda esa historia, de ese camino. O sea, yo siempre digo que esta es una industria por la que nadie decide racionalmente meterse o dedicarse. Claramente hay industrias que
que funcionan mejor como negocio, que están más consolidadas. Y esta es una industria compleja, difícil. Entonces, en general, cualquier emprendedor que esté dedicado a la industria de la música o cualquiera de sus verticales, de la música grabada, la música en vivo, las music tech, es claramente porque hay una pasión, hay un propósito, porque son personas que vibran con la música, que quieren que sea más fácil hacer música, que sea más fácil aprender un instrumento, que quieren que sea más accesible, o en mi caso, que quieren que sea más viable la carrera musical para los artistas, sobre todo. O sea, para mí, y en mi experiencia, habiendo tenido bandas, que también cualquier persona que está en Music Tech, lo más probable es que toque algún instrumento, que haya sido músico, haya tenido alguna banda y en algún momento se especializó en algún tipo de servicio o producto. Entonces, en mi caso, bueno, tuve algunas bandas. Después, cuando ingresé a la universidad, básicamente tenía que elegir entre los estudios, la vida social y la música. Y de eso, la que se fue para afuera fue la música, por un tiempo. Ahí yo prioricé, bueno, mi calidad de vida, mi vida social y por supuesto los estudios, con la idea de retomar mi pasión por la música en un momento en que tuviera más agenda, entre comillas. Entonces, cuando me titulé como ingeniero en diseño de productos, que es una carrera muy interesante que mezcla diseño, tecnología y negocio, ahí tomé la oportunidad. Justo estaba empezando el boom de startups en Chile, era como un concepto nuevo. En ese momento estaba de moda el RASU, que era el Resident Startup, que era la comunidad y evento liderada por Iván Vera de Inspiral. Entonces, en ese momento, como que empecé a unir los puntos y dije, quizás aquí hay una oportunidad como de encontrar una intersección entre mi área de estudios, digamos, entre mi pasión, mis propósitos, y crear algún emprendimiento ligado a música y tecnología, algún producto, algún servicio. Así que así fue como empecé en el mundo Music Tech. Hoy sí, muy cierto que eso que dices de las personas que trabajan como en temas de música generalmente es porque es algo que les llama, ¿no? Como que y lamentablemente, al menos acá en Chile, no es como muy rentable, pues a uno le gusta la música. En mi caso, yo estudié piano, como te comentaba igual hace unos días, y también uno queda como en esa encrucijada de por cuál te decides después a la hora de tomar como tu decisión laboral, por qué lado te vas. Y generalmente uno se va por algo que sea como más estable, como económicamente, que tenga más oportunidades en ese sentido. Sí. Sí, oye, buena, Iván Vera, igual lo conozco. También fui a él fue a dar una charla a Valdivia, yo soy de allá, y también estuve en algunos talleres que hizo, y bueno, acá también lo he encontrado algunos. Genial, es como que... Claro, ese fue un momento como muy glamoroso del emprendimiento tecnológico en Chile. Como que se puso de moda el concepto de startup y estábamos todos saliendo de la universidad un poco con esa fantasía de lo que uno escuchaba de Silicon Valley, de que uno solo tenía que tener una gran idea y casi que se iba a volver millonario en 3 años y qué sé yo. Entonces había mucha ingenuidad en el ecosistema de emprendimiento chileno. Corfo, por supuesto, empujando, apoyando mucho, pero con unas expectativas muy desproporcionadas, como pensando que con ciertos pequeños fondos semilla íbamos a crear el próximo Facebook desde Chile. Pero bueno, fue en ese contexto también. O sea, yo también digo que para mí la ingenuidad es una de mis mayores virtudes, porque si no hubiese sido tan ingenuo de pensar que podía lograr ciertas cosas, jamás lo habría intentado. Y después en el camino me encontré con que todo era mucho más difícil, todo tomaba mucho más tiempo. Pero ahí fue cuando fundé mi primera startup, Sonic Pollen, que era una plataforma de booking o de matching entre artistas y productores de eventos, locatarios, bares, etcétera. Un proyecto que, volviendo al propósito, o sea, era para generar empleabilidad para los artistas, principalmente. En la práctica
no resultó, estábamos luchando con el problema del huevo y la gallina, con un exceso de oferta de artistas y nadie demandando contratar artistas. Nos transformamos como en un canal más de spam para los promotores de eventos. Entonces ahí terminamos pivoteando, luego creamos Fanear, que fue una aplicación para descubrir conciertos, una aplicación que geolocalizaba todo tipo de actividades musicales. Entonces, de acuerdo a tus gustos musicales y tu ubicación, te recomendaba una tocata, un festival con toda la información de programación, de tickets. Y lo que nos pasó con ese emprendimiento es que sí logramos tener usuarios y llegamos a tener entre 20 y 25 mil usuarios activos al mes, pero no logramos monetizarlo. O sea, la escala de usuarios que se necesita para monetizar una aplicación de ese tipo, que depende de comisiones de tickets o de publicidad, se requiere una inversión demasiado alta, y ahí nos dimos cuenta de que el modelo B2C era muy complejo en Chile y especialmente en industrias creativas, culturales. Y ahí fue donde nació lo que actualmente hacemos en Evento Medido, que es un servicio de medición de impacto de eventos. O sea, nosotros al tener una gran base de datos de conciertos y de música en vivo en Chile, en algún momento nos dimos cuenta de que nuestra base de datos tenía 4 veces más conciertos que los que declaraba el Ministerio de Cultura que se hacían al año en Chile. O sea, claramente teníamos mucha más representatividad y solo con esa base de datos podíamos defender la idea de que la industria de la música en vivo es mucho más grande de lo que se piensa y que requiere más atención, más apoyo. Entonces, bueno, ahí se va mezclando también con mi camino gremial, que también con estos datos, con esta inteligencia de negocios, fuimos como apoyando a distintos gremios, haciéndonos parte del proceso gremial para el desarrollo de la industria musical en Chile, que ahí conecta un poco con el lado de Mustache y de otros proyectos gremiales. Ya, perfecto. Claro, y Mustache, tú lo fundaste antes de irte de Chile, ¿cierto? Tú estabas en Chile aún cuando participaste de eso. Sí, hace mucho tiempo. O sea, Mustache también tiene que ver con la historia de estos eventos de emprendimiento que se hacían, porque el otro gran evento que se hacía en esos tiempos cuando salí de la universidad era el Webprendedor del Nico Orellana. Sí, yo y yo fui al Webprendedor y me acuerdo que el Nico contó la historia de por qué creó Webprendedor. Básicamente porque él se inspiró mucho con algunas conferencias que vio en Europa, después volvió a Chile y no había nada. Entonces, en vez de ponerse a quejarse, creó él una conferencia. Y yo justo el día que estaba en esa conferencia estaba quejándome, pues estaba diciendo, pucha, no hay ningún lugar donde yo pueda conocer a emprendedores Music Tech o gente que esté como en un camino similar al mío, y me llegó ese mensaje del Nico y ese mismo día le puse el nombre a Mustache, diseñé un logo, creé un grupo de Facebook, convoqué a un primer meetup y así empezó la cosa el 2011. Después recién en el 2017 nos formalizamos como asociación gremial, que ya es otro camino, pero en su inicio fue una comunidad de emprendedores que estaban en etapas muy muy tempranas, con ideas, con prototipos, que hacíamos meetups, y después llegamos a esta formalización de asociación gremial y empezar a ya trabajar más seriamente con proyectos Corfo, proyectos Pro Chile, Cercotec, etcétera. Wow, genial. Oye, muy motivado ahí, te motivaste con el mensaje de Nico y partiste al tiro con Mustache. Y genial. Oye, interesante también lo que comentas de los eventos, porque igual a mí me ha pasado un poco eso. Bueno, yo en particular busco siempre, como te comentaba también antes, que me gusta harto la música clásica, y cuando las pocas veces que he ido a Europa, digo, voy a ir a escuchar un concierto, porque ahí están como los grandes músicos, pero llego tarde siempre porque es como que quedan las entradas más caras o a veces ya no queda ninguna, y como que tampoco, o será que todavía no sé por dónde partir, pero nunca encuentro así como el lugar donde esté toda la información de esos eventos. Y acá en Chile no sé tampoco si es como que también cuando quiero ir, no sé, a veces quiero como música clásica o a veces música como de rock alternativo, también es como que aparecen como ciertas
informaciones como separadas, pero como que no hay lugares así como que unan toda esa información. Me da la impresión de que eso pasa como en distintos ámbitos. A lo mejor hay algunas plataformas por tipos de estilos musicales capaz que lo han resuelto mejor, pero en otras, como en la clásica sobre todo, me da la impresión que está muy poco. Claro, hay distintos géneros y escenas musicales que tienen sus propias plataformas, sus websites, medios, unos más digitales que otros, pero esa era un poco la idea con Faniar, centralizar la información de la música en vivo en un lugar y poder desplegarla de acuerdo a los gustos de las personas, y eso requería un trabajo súper grande de curatoría, o sea, de nosotros estar yendo a esos medios, viendo qué se está publicando. Quizás hay una escena que es tan underground que no publica afiches en Instagram o no sube los eventos en Facebook. Cuando hicimos Faniar, eso sí, la ventaja que teníamos era que los eventos de Facebook se ocupaban mucho. Entonces toda la gente subía sus tocatas, sus shows a Facebook y mandaba la invitación. Así que en ese sentido era un poquito más fácil, pero esa era una de las necesidades que estábamos atacando. Hay algunas soluciones, pero siguen teniendo ese problema de como qué tanta profundidad alcanzan a tener en cuanto a rastrear lo que realmente está pasando en las escenas, y sobre todo en las escenas más de nicho, más underground, y eso no es solo un problema para los fanáticos de la música, sino que llega a ser un problema político a esta altura. O sea, los programas públicos que hay hoy en día de ciudades musicales UNESCO también visibilizan eso como problema, y muchas veces se plantean los proyectos de generar una cartelera centralizada de la ciudad para poder conectar esto después con oportunidades que tienen que ver con el turismo musical. Exacto. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer tú al visitante en cuanto a una experiencia cultural de ese territorio? Sí, como que cuando compras tus pasajes, así como que te están ofreciendo el hotel, también te podrían ofrecer la música de acuerdo a tus gustos, por ejemplo. Como sea el género que sea. Eso es un buen tema. Sí, falta ahí, pero buen punto. Oye, y un tema que se nos olvidó en esto, que se supone que esta es la introducción, pero ya llevamos un poquito, pero está muy entretenido. Que se nos olvidó tocar, ahí nos contaste como todo el inicio, pero ¿cómo llegaste a Helsinki? ¿Cómo haces ese paso? También es una historia larga que tiene mucho que ver con el metal finlandés, el heavy metal. Cuando yo era adolescente, y muchos de los que trabajan acá conmigo cuando éramos adolescentes en Chile, estaba muy de moda el metal finlandés. Bandas como Stratovarius, Sonata Ártica, Nightwish, Children of Bodom eran muy muy populares en Chile, y a muchos de nosotros nos llamaba la atención. O sea, de todas estas bandas que a mí me gustan, como hay un porcentaje tan alto que es de este país extraño y lejano que se llama Finlandia. Entonces, tanto a mí como a los fundadores de la empresa donde trabajo les llamó mucho la atención eso. En el caso mío, yo no me atreví o no me busqué la oportunidad de haber visitado antes Finlandia, pero Douglas, Neural DSP, sí se buscaron esa oportunidad de generar un intercambio estudiantil, y así que vinieron en su etapa escolar, se enamoraron del país, después apenas tuvieron la oportunidad de emigrar de forma más definitiva, ya estando un poquito más grandes, lo hicieron. Douglas fundó su primera empresa, que era Dark Glass Electronics, de pedales de bajo, también una empresa Music Tech acá, que fue un gran éxito, y luego junto a Pancho fundaron Neural DSP, que se ha transformado en un tremendo caso de éxito. Es la empresa Music Tech más grande de Finlandia. También fue destacada como el premio a la internacionalización, una de las empresas más escalables en Finlandia, por el presidente de la República. Tuvieron una premiación hace no tanto. Y bueno, en el momento en que estaban comenzando la empresa, necesitaban a alguien que los ayudara a postular a los fondos concursables acá, como al equivalente a Corfo,
pero en Finlandia. Y el cofundador de Douglas en su primera empresa me conocía muy bien de Valparaíso, de la Universidad de Santa María, y me recomendó porque, bueno, yo en todo este camino de intentar subsistir con distintos proyectos Music Tech, fui buscando distintas fuentes de financiamiento, entonces me fui haciendo muy experto en los fondos de cultura, en los fondos de Corfo y todo lo que hay ahí entre medio. Así que ahí me contrataron como asesor, todavía desde Chile, desde fines del 2017, cuando estaban iniciando la empresa. Entonces ahí estuve un par de años apoyándolos con estas postulaciones, y en algún momento después de pandemia, en un momento de sentirme decepcionado de Chile, se me ocurrió la idea de migrar, y sin duda que pensé en Neural como una oportunidad de trabajar en lo que me gusta y en un lugar distinto que también me provocaba mucha curiosidad. Así que ahí vine un par de veces primero a tantear terreno, a hacer algunas asesorías en otros temas de investigación de mercado, a proveer más servicios más allá de la formulación de fondos a la empresa. Y finalmente hace casi 2 años terminé migrando y tomando el rol de Business Development Manager. Hoy en día sobre todo haciendo labores de investigación de mercado y de tendencias en el mercado de la música, o sea, buscando oportunidades para la empresa para lanzar nuevos productos, cuantificar los mercados de esos productos, ver qué nuevas tendencias hay que se puedan aprovechar de forma positiva para la empresa. Súper. Wow. La gran historia, qué genial. Y te has acostumbrado, creo que te lo pregunté en algún momento, pero no recuerdo completamente tu respuesta. ¿Te has acostumbrado al clima de allá? Porque es como la típica, ¿no? Porque debe ser muy complejo, no solo el frío, sino la oscuridad, ¿no? Sí, es que esos son los típicos mitos que uno se inventa por la tele, como esos miedos y barreras psicológicas que uno se pone, que después se da cuenta que son una tontera y que son imaginarias prácticamente, porque yo también tenía la idea de que quizás no me iba a gustar el clima, que iba a pasar mucho frío, que no estoy preparado. Y la primera vez que vine fue en invierno, fue en pleno invierno, pasé 3 meses acá y la verdad es que el frío, yo creo que yo pasaba más frío en Viña. En mi departamento en Viña pasaba más frío que acá porque aquí está todo diseñado y pensado para ese clima, está todo climatizado. Yo estoy en polera todo el día en todos los espacios cerrados, y en invierno en realidad el frío que uno pasa son los 5 minutos que uno está esperando el tranvía o el metro o qué sé yo, no se alcanza a sentir. De hecho te refresca, se siente rico cuando uno está ahí, y me he dado cuenta también de que la nieve es más cómoda que la lluvia, o sea, no te resbala, es como una nieve seca, no te molesta. Entonces la oscuridad sí es un poquito más compleja porque te afecta el ánimo y la energía, pero ahí simplemente uno tiene que hacerle caso a los locales, copiar todo lo que hacen, básicamente tomar vitaminas, tomar café, ir al sauna, y ahí uno se adapta rápidamente. El sauna también es parte del secreto de cómo combatir el frío y las noches largas. Sí, pues, en este país quizás hay más saunas que personas. Sí, eso es. Sí, yo no fui a sauna, pero caché que es como en los países nórdicos, por lo que veía, tienen esa costumbre, pero los finlandeses son los fanáticos. Hay un proyecto, de hecho, que se llama Startup Sauna, que hacen como unos pitch adentro de un sauna. Oh, wow. Eso está curioso. Tienes que lograr hacer el pitch y lo ponen así como van aumentando la temperatura para que lo hagas muy rápido. Sí. No sé, me imagino algo así. Oye, genial.
Oye, para poder ir avanzando con las temáticas, porque tenemos varios temas, pero está muy entretenido lo que nos cuentas, como también para uno motivarse a emprender, a seguir los propósitos que uno tiene, porque a veces uno, como decías tú, tiene como muchos bloqueos a veces más mentales de que no, que esto no me va a resultar o no me gusta tal cosa, en el caso del clima de un país lejano, qué sé yo. Pero pasando al tema que hablábamos de Music Tech, yo igual hoy día publiqué una infografía chiquitita como para la gente que quizás no ha escuchado sobre este tema, porque para mí, ignorantemente, es muy nuevo. Voy a leer una descripción aquí que la encontré en un informe que tú me sugeriste hace unas semanas que hablamos, que es del Observatorio Digital de la Música Chilena, y allí dicen que Music Tech es el sector económico de empresas dedicadas a proveer soluciones tecnológicas a la industria musical. Su definición es amplia, lo que permite considerar tanto software, que ahí podríamos que puede ser streaming, herramientas de interacción, análisis de datos y un abanico de muchas opciones, y también hardware, como lo más típico que podemos ver son los instrumentos. Y todas estas herramientas de software y hardware están orientadas tanto a producción, distribución, exhibición y consumo musical. Eso es lo que comenta este informe. No sé qué más agregarías tú para complementar esta definición, y también si nos puedes contar cuál es el impacto más significativo que tiene el haber creado como este concepto de Music Tech, como este ecosistema en lo que es el desarrollo de la música o la industria musical. Sí, justamente ahora con nuestra empresa Evento Medido estamos haciendo una asesoría a Corfo, que es un diagnóstico para el PTI de la música en Valparaíso. El PTI, el Programa Territorial Integrado. Entonces, es un proyecto que va a buscar potenciar la industria de la música en la región de Valparaíso. Y dentro de ese proyecto hemos estado haciendo algunas actualizaciones conceptuales, digamos. Hemos visto este tipo de informes. Y claro, yo sí le haría una actualización a ese concepto, porque son las soluciones tecnológicas para la industria musical, principalmente, dice. Y ahora no solo estamos hablando de la industria musical, estamos hablando también del ecosistema musical, que son cosas distintas, y de la música en sí misma. Entonces, si nosotros pensamos una manera de simplificar esto, es que en el centro tenemos la música. La música es propiedad intelectual, son creaciones que hacen los músicos. Entonces toda la explotación, digamos, nace de esa propiedad intelectual. Alrededor de la propiedad intelectual tenemos la industria musical, que es la que toma esa propiedad intelectual y la transforma en distintos productos, experiencias, servicios, etcétera, que pueda consumir una persona. Como puede ser un disco, streaming, una experiencia de realidad aumentada, etcétera. Y ahí hay una serie de servicios, o sea, desde la creación, la producción, la mezcla, masterización, el diseño audiovisual, la prensa, etcétera. Hay un montón de pasos en esa cadena de valor. Y después también llega hacia la música en vivo. Y la música en vivo se vincula con el territorio, con las comunidades. Entonces ahí empezamos a hablar también del ecosistema musical. O sea, cuando tenemos un festival masivo que genera un impacto turístico, donde hay un hotel que tiene la capacidad completa, gracias a ese festival, ahí estamos hablando también de un impacto que es generado por la actividad musical, pero que tiene este como derrame hacia el turismo. Entonces la industria turística es parte del ecosistema musical. Hay intersecciones. Entonces el sector Music Tech son soluciones tecnológicas que apoyan todo ese sistema. O sea, si tenemos, en el caso de lo que hicimos nosotros con Faniar, que era una aplicación para descubrir conciertos, está más en el lado del ecosistema musical, porque estamos hablando de los eventos que están ocurriendo en un territorio en particular, y que pueden ser un incentivo al turismo. Entonces, eso es parte de lo que hacemos con Evento Medido. Medimos los distintos impactos de la música en vivo y de la actividad musical y creativa, que pueden ser impactos económicos, turísticos, como decía, o impactos ambientales, como la huella de carbono de los eventos o del desplazamiento de sus asistentes, que es el principal
la principal huella que dejan los eventos masivos, o estos impactos socioculturales en las comunidades que generan mayor inclusión, mejores índices de habitabilidad o de seguridad, incluso cuando los espacios públicos están siendo ocupados por la cultura, por la música. Entonces, bueno, evento medido, claro, también es un ejemplo de un servicio tecnológico, porque ocupamos herramientas de data science para poder desplegar estos datos, para poder hacer un servicio de medición de impacto que sea más accesible, que no sea tan caro como contratar a una consultora experta, y levantar estos indicadores que son súper útiles para distintos agentes o stakeholders de la industria de la música y del ecosistema musical. Entonces, las áreas donde puede haber una solución Music Tech es súper variada y lo vemos en el tipo de socios que tenemos en el gremio, porque tenemos desde empresas que hacen guitarras, que están muy cercano al origen de todo, digamos, hay que ocupar una guitarra para poder hacer una canción. Otros que están en el procesamiento de audio, que es para poder grabar, mezclar esa canción, hasta los que se preocupan más de la distribución, de las experiencias para los fans, de la comunicación con los fans, y ahí hay cruces con otros sectores tech también, porque hay music fintech, o sea, hay herramientas de crowdfunding, de inversión, donde uno puede comprar ser como accionista de una canción o de un álbum. Así que es súper amplio, y para qué hablar con todas las cosas que están pasando hoy en día con la inteligencia artificial también. Ay, sí, eso también es otro gran tema. Y buen punto igual lo del turismo. Sí, yo no había pensado como tanto ese link, y me acordaba, de hecho creo que en el informe lo mencionan, de este festival que en Valdivia hay uno que se llama Fluvial, y ese lo mencionaban, como también cómo ha ido impactando como en el sector turístico. Me acordaba, no sé si conoces, un pueblito chiquitito que hay en Chile que se llama Frutillar, Sí. que que tiene un festival que se llama Las Semanas Musicales de Frutillar, que es de música clásica, pero también a veces incluyen algunos como espectáculos no tan clásicos, se podría decir, y también impactado un montón en ese pueblo el hecho de que haya toda esta organización. Bueno, es un festival que se hace, no sé, como 60 años ya, casi, muchos años. Y de a poco, al parecer, yo nunca he hablado como con los organizadores, pero se fueron dando cuenta también de la importancia de cómo impactaba en el turismo. Pues no sé si ellos formarán parte de Mustach, pero yo me he dado cuenta que igual se han ido como modernizando en ese sentido, como que tienen como ahora más alianza, el Teatro del Lago que se construyó allá, tiene como alianzas de paquetes, no sé, turísticos con hoteles que hay en esa misma ciudad. Entonces se nota que también han también ido comprendiendo como este concepto de ecosistema que mencionas, súper interesante. Claro, el concepto de ecosistema musical quizás está más de moda ahora. Hace un par de años se hablaba más de ciudades musicales, y tuvimos este boom en que muchas ciudades quisieron obtener la nominación UNESCO como ciudad creativa de la música. Nosotros en Valparaíso iniciamos ese proceso en el 2016, cuando Jorge Sharp era candidato. Desde ese momento estábamos presentando propuestas, le presentamos la propuesta desde IMUA, que era nuestro gremio de música de Valparaíso, activo hasta el día de hoy. Desde ahí tuvimos un proceso bien intenso de lobby político, público, privado, se podría decir, para conseguir los apoyos para que la ciudad presentara esa postulación a la UNESCO. Y ahí todos estos datos que pudimos medir gracias a las aplicaciones, a la tecnología, pudimos efectivamente mapear el ecosistema musical y las escenas musicales de la ciudad, y poder argumentar que efectivamente Valparaíso ya era una ciudad musical, con o sin nominación, pero los números, digamos, de número de músicos, artistas, eventos, analizamos, no sé, por los porcentajes de eventos con artistas locales versus regionales, extranjeros, los tickets,
la estacionalidad también, donde uno se va encontrando con datos súper curiosos, como que si uno ve la curva de géneros musicales durante el año, ve que en el verano hay un pic de música latina y después en el invierno hay un pic de metal y punk. Entonces uno va incluso viendo cómo el estado de ánimo de la gente, de los habitantes de la ciudad, se va relacionando con la oferta musical. Pero bueno, ese es un caso donde obtuvimos la nominación UNESCO para Valparaíso después de Frutillar, porque Frutillar fue la primera ciudad musical de Chile. Así que es un caso que habíamos seguido de cerca también, las semanas musicales, el trabajo del Teatro del Lago. Hace poco Concepción consiguió la nominación. Entonces hay municipios que tienen puntos focales UNESCO o personas y equipos dedicados a ver cómo hacer estas conexiones para fomentar el ecosistema musical. Hoy en día también hay un centro de desarrollo para los ecosistemas musicales, también fundado por Shane Shapiro, que es como el gurú de estas estrategias público-privadas para el fomento de la música, de una empresa que se llama Sound Diplomacy, que ha asesorado a muchos gobiernos, que fue también parte de la inspiración que tomamos nosotros en Valparaíso. Lo cotizamos, no teníamos presupuesto suficiente para contratar al experto mundial, pero lo tomamos como oportunidad, así que nosotros mismos nos atendimos, digamos, el servicio de consultoría y ha sido una experiencia súper interesante ver cómo se van desarrollando estos ecosistemas musicales y cómo estas ciudades también empiezan a colaborar entre sí y se empiezan a empoderar al tener como esa autoestima de decir como sí, nosotros somos ciudad musical reconocida por la UNESCO, así que tenemos que proteger esa nominación. Y eso es algo que para el sector privado, para los emprendedores, sean music tech o de la industria musical, es un plus. Estar en esas ciudades donde sí hay un compromiso mayor y donde uno puede ir a tocar las puertas y a cobrar ese compromiso. O sea, también, oye, generamos este proyecto, los ayudamos, ya tenemos la nominación, ya se sacaron todas las fotos los políticos, cortando la cinta, qué sé yo, así que ya, pues ahora hay que invertir en el desarrollo del sector de la música. Exacto. Oye, bueno, no sabía lo de Frutillar, así súper en mi ignorancia, pero interesante. Y Frutillar justamente vive como de eso, pues yo me he dado cuenta de mucha gente que, bueno, tiene sus otros, hay como está el tema de agroindustrias y todo, de gente que tiene sus campos y cosas así, pero es una ciudad tan pequeñita que vive mucho del turismo y cuando uno va en fechas donde no hay conciertos es como un pueblo fantasma, así como que no hay nada. O sea, muy vacío, o sea, como que, pero se han ido moviendo y han evolucionado harto. Oye, y una preguntita, muy bueno eso que comentas me dan ganas de hacer muchas preguntas, pero si no, nos vamos a pasar, así que, pero algo que sí quería preguntarte, volviendo a lo de las Music Tech, pensando en las startups como la que tú creaste para los eventos o la hora de medición de eventos, de lo que tú fuiste aprendiendo tanto en Chile o ahora en Europa, ¿qué crees tú que es esencial para que tengan éxito estas startups? Un poco creo que lo mencionaste, pero así como, ¿qué crees como lo clave que puede ayudar a tener éxito a alguien que diga, ay, yo quiero emprender en este mundo, que me encanta la música y quiero hacer una startup de Music Tech? Sí, hay varias cosas. A ver, por un lado, los modelos de negocio, hay modelos de negocio que son difíciles de implementar desde Chile y validarlos en Chile. O sea, lo que nos pasó a nosotros es que intentamos un modelo B2C y la verdad es que la escala de inversión que se necesita para posicionar y generar una sostenibilidad económica con una aplicación de ese tipo era muy compleja y en general los modelos B2B o incluso B2G, como hacia gobierno, hacia sector público, hacen más sentido si es que uno quiere sustentar un emprendimiento o hacer bootstrapping de un emprendimiento Music Tech en Chile
o desde Chile. Y lo otro que, bueno, aplica yo creo que a cualquier emprendimiento, a cualquier startup en Chile, es que hay que nacer con una visión global. O sea, el mercado local es muy chico, es un mercado excelente para prototipar. Yo diría que en el sector musical quizás uno de los mejores del mundo, porque tenemos un sector musical súper organizado. Entonces, hay asociatividades para todo. Hay gremios de managers, hay gremios de sellos discográficos, tenemos el gremio Music Tech, hay gremios locales como IMUBA en Valparaíso. Hay una serie de organizaciones que hace que sea mucho más fácil conectarse, colaborar, prototipar o validar en un entorno real una solución Music Tech. Entonces, como laboratorio funciona perfecto. Pero para poder validar un modelo de negocios en Chile es más viable que resulte si es un modelo B2B o B2G. Y cuando uno se quiere pegar el salto, la otra gran brecha que tenemos es que no hay smart money. Es decir, inversionistas que conozcan la industria, que conozcan el sector, que te puedan ayudar a conocer mentores, a entender cuáles son las reales necesidades de la industria, a darte como ese shock de realidad. Entonces, ahí tenemos una brecha que, si bien en Chile tenemos mucha suerte de tener muchísimas fuentes de financiamiento público, muchos subsidios, muchos fondos para emprender, pero esos fondos llegan hasta cierta escala, hasta cierta etapa del ciclo de vida de una startup. Y después, claro, si uno ya es grande y exitoso, sí va a tener la atención de los VCs y de los inversionistas en Chile, independiente del sector en que uno esté. Pero entre medio, uno necesita smart money, uno necesita un inversionista que sí pueda poner una suma interesante de capital y que sí te pueda conectar con el conocimiento real, con la industria, con potenciales aliados en el extranjero, con oportunidades de escalamiento a otros mercados. Entonces yo creo que ahí están las claves y quizás quizás son dos caminos distintos, se podría ver de una manera, como si uno quiere hacer bootstrapping, probablemente va a tener que ir por el lado de modelos de negocios B2B, B2G, y si uno quiere internacionalizarse, ya tiene que ir directamente a buscar ese smart money, ese financiamiento privado en el extranjero. Y ahí es donde las redes de Mustache y de todas estas organizaciones Music Tech que han ido naciendo en los últimos años son muy valiosas. O sea, nosotros, como fuimos la primera asociación Music Tech en formalizarse en el mundo, nos miran con mucho respeto en otras organizaciones, que a nosotros nos da un poco de síndrome del impostor, porque ellos son mucho más grandes, tienen más recursos, qué sé yo. Pero sí tenemos muy buenos vínculos con Music Tech Europe y con todos sus socios, y ellos son los que tienen el link con ese smart money, con los inversionistas de etapa temprana, con aceleradoras especializadas en Music Tech o en empresas o en el sector tecnocreativo, que se le llama en español, es decir, soluciones tecnológicas en industrias creativas y culturales. Entonces quizás están esos dos caminos como alternativa, yo creo. Entiendo. Bueno, oye, y de lo que comentas por la visión que tú das, tienes como súper claro cómo se puede evaluar un proyecto por lo mismo que tú haces de análisis de tendencia y todo, de un proyecto musical. Ese como know-how, ¿has visto que exista? ¿Se está creando como esa carrera en cierta forma de la persona que conoce sobre cómo invertir o cómo evaluar un proyecto de Music Tech dentro de Chile o de Latinoamérica, o es mucho más evolucionado está en Europa? No, yo creo que algo bien nuevo, y creo que no hay mucha bibliografía en cuanto a la parte más metodológica de Music Tech. Entonces, ese documento que te compartí del Observatorio Digital de la Música Chilena debe ser uno de los pocos estudios a nivel mundial en su tipo. Recién acá en Europa están empezando a buscar financiamiento para
financiar observatorios o estudios, entender mejor cómo funcionan los ecosistemas Music Tech, cómo se puede fomentar o apoyar que se generen más startups, pero sí creo que es un tipo de conocimiento que hoy en día es clave. O sea, todos los conocimientos que tengan que ver con metodologías, diagnósticos, en el mundo de la inteligencia artificial, sobre todo, es muy importante porque, o sea, la inteligencia artificial no te sirve de nada si no sabes qué datos estás buscando, cuál es tu pregunta, cuál es el objetivo. Entonces, por ese lado veo que hay oportunidades de desarrollo de este tipo de carreras o de habilidades. Sí. Sí, como ver también ya, como hablamos en un inicio, de opciones de que es la música una forma viable de vivir, así como lo que decías tú, de que uno dice, no, mejor me voy por otra carrera porque hacer música no es opción. Bueno, hacer una industria que tiene que ver con música también puede ser una opción. Entonces, claro, eso le da mucho más organización, más entendimiento de cómo hacer ese tipo de industria. Sí, es que ahí también hay mucho romanticismo. Sobre todo en los artistas hay como una imagen de qué es lo que es ser músico o trabajar en la música, que es como muy estricta. Es como, ok, tengo el sueño de ser un artista independiente, de hacer mi propia música, la música que yo quiero hacer, y encontrar un mercado para eso, y con eso, no sé, hacerme un rockstar o lo que sea. O incluso quizás no llegar al estado de éxito de rockstar, pero como hacer mi carrera como músico independiente. Y en eso se dejan de lado un montón de otras oportunidades que yo creo que son formas súper dignas de ejercer el oficio musical. Desde, no sé, la musicoterapia, hacer talleres para tercera edad que mejoran la calidad de vida de las comunidades, integran a las personas, mejoran la salud mental. O sea, la música tiene una serie de beneficios que no se le está sacando para nada el provecho, y que son los músicos los que pueden también ser más creativos desde mi capacidad como músico, qué puedo ofrecer a la sociedad. Entonces ahí están todos estos otros impactos en la salud mental, en las comunidades, en la cultura, la forma en que nos relacionamos. En los hospitales también se está integrando la musicoterapia en muchos lugares. Entonces yo creo que hay que también salir un poco de esa cajita, sí, de qué es lo que significa ser músico y hacer música, porque no hay que verlo tan a modo de blanco y negro, po. No es como que hoy o me va bien con mi banda o se va toda la cresta y voy a trabajar en McDonald's. Como entre medio hay un montón de otras alternativas de vivir de la música y de darse la oportunidad también de uno reencantarse desde otros puntos de vista. O sea, en el caso mío, sí, a mí también me habría encantado que mi banda de metal fuera la banda más popular del mundo y hacer giras y qué sé yo. Pero bueno, me dedico a Music Tech, a hacer investigación de mercado, ligado a la música, y me apasiona, y es otro punto de vista. Sí, genial. No, y es buen punto porque uno queda en el dogma también de, estudio un instrumento, hago música y entonces eso es lo que tengo que hacer, así como dices tú, tengo mi banda o toco un instrumento. Pero, y también ahí hay todo un desafío quizás con el mismo tema académico, ¿no? Como cuando estudias canto, instrumento, lo que sea relacionado con la música, no siempre, bueno, me imagino que ahora irá mejorando eso, pero no siempre las carreras de música te ayudan como ese componente más emprendedor, como a ver cómo tú vas a generar tu propio negocio, porque generalmente, y eso no solo pasa en la música, en muchas carreras, como que te forman para tú buscar un empleo, que otro te dé un empleo en ese rol que te formaron. Y quizá ahí está donde está cambiando todo socialmente, la música también.
quizás de antes incluso. No sé, yo conozco compañeros que son músicos, pianistas o guitarristas, lo que sea, y que hacen, empiezan al menos a generar un emprendimiento de hacer clases. Entonces tienes que hacer como tu propia empresa pequeña y ofrecer clases. O también de ofrecer conciertos, o sea, no es solamente que nos van a contratar en un lugar para hacer las clases. Entonces, es como ese cambio de mindset, de dogma. Y también, como dices, no necesariamente la única forma de hacer música va a ser tocando el instrumento, porque uno disfruta tanto la música, también puede llegar a este mundo facilitando que la música florezca de distintas maneras, facilitando, por ejemplo, el acceso al financiamiento, como decías tú, que es súper importante, creación de ecosistemas. Sí, ahí das en el clavo, o sea, es una brecha gigante en el mundo de la educación, en las carreras de música y carreras afines, la capacidad de gestión de proyectos y de emprendimiento. Es algo que está ultra diagnosticado hace mucho tiempo, que se sabe que hay una brecha. Algunas escuelas han tratado de incorporar, pero al final es como, ok, un ramo que es como el electivo prácticamente. Entonces, en general, en la educación superior, la oferta de programas ligados a la música está todavía muy, muy al debe, muy enfocado en la música como tal, pero estamos hablando de que todo comienza con la música, pero alrededor tenemos toda esta cadena de valor que tiene que ver con la producción musical. Sí tenemos algunas carreras de producción musical, pero hay una serie de oficios, no sé, los managers, los bookers, la gente que hace prensa. Hay muchos oficios clave en la música que no tienen oferta educativa en nuestro país y que es una necesidad gigante. Tal cual, buen punto. Oye, si hay alguien que tenga alguna pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero si tienen preguntas o comentarios, no duden en escribirlos, los leemos. Oye, quiero hacerte la última que tengo aquí, que encuentro que igual es interesante, sobre todo por lo que comentabas de tu empresa de eventos, como tu visión. De aquí al, por ejemplo, pongamos el 2050, que se ve como más lejano. ¿Qué innovaciones tecnológicas o de otro tipo también, porque yo entiendo que el tema sustentabilidad es un punto que te interesa, esperarías ver integradas en esta experiencia en vivo para los asistentes y para los músicos también, o los que participan de todo esto? ¿Y cómo crees que podría cambiar en esta fecha también la forma en que podríamos disfrutar la música en esta 2050 hipotético? Sí, en primer lugar me imagino que ya va a ser una industria completamente alineada con la economía circular, donde todo el manejo de los recursos que se generan va a ser tremendamente eficiente y local. Hoy en día, bueno, la principal fuente de emisiones de un evento masivo es el desplazamiento de los asistentes. Así que ahí es donde yo esperaría ver muchos cambios, donde los eventos van a comenzar a enfocarse más en las comunidades locales, en tener un vínculo más auténtico y identificarse con las comunidades locales, pero también teniendo un equilibrio sano con el turismo, donde probablemente la presencialidad versus lo online versus lo híbrido va a empezar a estar más presente. Entonces no me extrañaría ver, por ejemplo, una mezcla entre el asistente presencial, que quizás es una persona que vive en la localidad, con gente que está unida desde sus casas a través de una experiencia de realidad virtual o de realidad extendida, etcétera, versus quizás unos robots que van a estar operados por gente que está en sus propias casas, pero están operando ese robot, tienen su propio avatar en el evento, que tiene una mayor eficiencia energética que yo tener que desplazarme, pagar un vuelo, etcétera, que genera tantas emisiones de carbono. Así que ahí yo creo que esa hibridez en lo presencial, lo remoto,
va a estar muy presente y también me gustaría ver eh, cosas más espontáneas, como que ya vamos a tener un nivel de integración, de inteligencia de datos tan alta, de todo este concepto como de Smart City, que yo también me gusta hablar de Music Smart City, como cuando vamos a llegar a hablar de cómo hacemos ciudades musicales inteligentes. Y cómo eso podría llegar a generar expresiones espontáneas, como que de repente alguien en una comunidad proponga, oye, juntémonos a tocar guitarra y hacer un homenaje a tal persona, y la cosa agarró vuelo a través de alguna dinámica participativa, que puede ser a través de blockchain o qué sé yo, cómo se va entrelazando la participación ciudadana, las gobernanzas, las comunidades, para que lleguemos a ese punto en que podemos tener una mejor calidad de vida porque nos entendemos como comunidad y la música es como ese lenguaje que tenemos en común, que nos hace movernos al mismo ritmo, entendernos a un nivel mucho más subconsciente, y cómo eso mejora nuestra sensación de bienestar y de integración. Qué bueno eso, como combinar todo eso del Smart City, como la participación y todo. Y lo de los robots, me imaginaba, también pensabas como que los músicos fueran robots, o sea, que los comandaran por remoto, pues no tanto. Podría ser, ojalá que no. Ahí es donde yo ya empiezo a poner cierto límite, y yo quiero que la tecnología esté al servicio de los artistas, no al reemplazo de los artistas. Claro, sí, pues. Sí, yo decía como que lo único que podría a lo mejor no ser tan malo es como que en verdad el robot fuera comandado por el músico, no que Claro. fuese una inteligencia artificial. Claro, Quizá ahí podría ser un poco, por ejemplo, en un lugar muy remoto que fuera muy difícil de ir o no claro, sé, con pero hologramas también. eso, exacto. Claro, puede ser que un robot en ese tiempo ya va a ser algo extraño, no sé. Oye, genial, ha estado muy entretenida la conversación y he aprendido un montón. Oye, gracias por todo el tiempo para conversar, y hoy me dieron ganas de hacer algo sobre el Music Tech. Voy a pensar. Ya, pues, Tengo mi tesis de innovación pronto que proponer, así que voy a pensar en un proyecto, me hace muy para ese tema. eso. Y ahí te sumas a Mustache. Ah, bueno. Ya, pues. Oye, muchísimas gracias, Félix. Antes de terminar, quería preguntarte si es que nos dejas, para las personas que nos estén viendo, sea grabado aquí, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más sobre los emprendimientos donde trabajas? Ahí que un espacio pequeñito para que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, aquí mismo me pueden seguir en esta cuenta, en Instagram como Félix Barros. Tengo un canal de YouTube también donde he ido agrupando las charlas que he tenido, las presentaciones de mis proyectos. Ahí también hay algo de contenido. En Instagram también tengo un Linktree donde hay algunos de los informes y estudios que hemos desarrollado. Incluso una playlist de Spotify con entrevistas de podcast como esta. Y, por supuesto, mi banda, que no hablamos de eso, pero tengo una banda de metal melódico que se llama Pronoias, que lanzamos nuestro primer álbum en enero de este año. Hicimos algunos shows en Chile, y esperando ojalá traerla a Europa el próximo año. Ay, qué genial. Voy a buscarla. Ahí entonces, para que sigan a la banda de Félix y también a todo lo que mencionó que tiene en sus redes sociales. La lista de Spotify también la voy a buscar para escuchar los podcasts. Así que, y ojalá más gente también lo siga. Ya, pues, Félix, muchísimas gracias por el tiempo para conversar hoy día. Ya sé que es tarde allá en Helsinki, así que nos vemos, que estés súper bien, que tengas buena noche y estamos hablando. Que estés Muchas muy bien, y gracias. gracias a todos.